quiero compartir con todos ustedes la lectura, en cuanto Dios me lo permita, me dé el tiempo y la disposición para hacerlo, de un libro que hace mucho bien al alma, un libro muy importante, que es un dictado del mismo Maestro Divino, de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sierva de Dios, Concepción Cabrera de Armida, que les invito, pues, para no ocupar el tiempo de la lectura de este libro, les invito a buscar su biografía en internet. Ella ha sido fundadora de algunas comunidades, es mexicana, fue madre de familia y llegó a una gran intimidad con el Señor, a ser un alma mística y de una altura espiritual muy, muy grande, y hace parte de esos santos, digamos, contemporáneos o muy cercanos a nuestro tiempo, que van, por la gracia de Dios, más allá, o sea, que el Señor los lleva o los ha traído, digamos, a una espiritualidad cada vez más profunda y más alta en esa pedagogía divina de la que yo he hablado en varios de mis videos. Y ahora, pues, en este nuevo canal es como un comenzar de nuevo, como ya lo había dicho, y quiero también compartir en este canal la lectura de muchos libros muy, muy buenos, a través de los cuales el Señor quiere formarnos con esa formación o performación verdadera que nos lleva a una transformación, a una no solo conversión, sino santificación de nuestras almas. Por eso les invito a aprovechar este tesoro tan grande. Para los que no tienen el libro en físico, pues este sea un medio para que lo conozcan y lo mediten. También, pues, hoy en día, por nuestras muchas ocupaciones, no tenemos el tiempo suficiente para leer, pero sí podemos, mientras vamos haciendo nuestros quehaceres cotidianos, ir escuchando. De pronto a muchos se les facilita más el tener un libro en audio, por eso me daría la tarea de ir grabando este y varios libros que son muy hermosos, muy importantes. Ustedes saben que yo me he centrado, por gracia de Dios, en la doctrina de la divina voluntad, por la importancia que tiene, pero siendo esta tan extensa, habiendo ya distintas comunidades o grupos que se han dado a la tarea inmensa, ingente, de grabar estos libros de cielo, pues aquí no lo vamos a hacer. Aquí lo que yo trataré de hacer es dar charlas, como venía haciendo en los anteriores canales: Preparación en la Divina Voluntad y Misión Familias de la Sagrada Familia, de profundizar a través de meditaciones, de, digamos, una lectura con reflexiones y apoyado, pues, en la doctrina de siempre, en la doctrina católica, en la tradición, para, digamos, facilitar la comprensión de estos libros de cielo. Pero no voy a grabar aquí esos libros en audio, por lo que acabo de decir. Hay una página que se llama Libro de Cielo, donde están todos los volúmenes grabados en audio. Están ya como en el volumen 35 y les faltaría ya solo el 36, pero ahí tienen tiempo suficiente de ir escuchándolos, estos libros, que son esa perla escondida por la que vale la pena dejarlo todo. Pero aquí en el canal quiero compartir algunos libros que, viniendo, pues, de la misma fuente divina, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, pues son voluntad divina también y hacen parte, obviamente, de este proceso que nos puede llevar a comprender, que nos puede llevar a vivir mejor esta espiritualidad, digámoslo así, que es más que una espiritualidad, esta doctrina de la divina voluntad. Por ejemplo, este libro de Concepción Cabrera de Armida nos va a permitir poderla vivir mucho mejor, nos va a permitir poder llegar a una mejor comprensión de todo lo que es esta ciencia del vivir en el divino querer. Bueno, y pues para comenzar, vamos a dar lectura al prólogo de este libro. Dice: a los novicios misioneros del Espíritu Santo. Este libro está dedicado especialmente a almas que el Señor quiere llevar a una perfección muy alta, a imitar sus virtudes. Por eso, imagínense lo que representa este libro para que se animen a conocerlo. Imagínense eso, o sea, que el mismo Dios, el mismo Jesús, se dé a la tarea de hablar
de todas las virtudes y de todos los vicios. Nosotros pensamos, por la sociedad en que hemos crecido, que cuando se habla de vicios, digamos que de una vez pensamos en aquellos vicios externos o sensuales, lo que tiene que ver como por ejemplo el alcohol, las drogas, la pornografía, los juegos, los casinos, en fin, tantos vicios nuevos que el demonio se ha inventado para hundir las almas, vicios cibernéticos, digámoslo así, adicción a las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero resulta que a la luz de este libro vamos a entender que son verdaderamente los vicios, de dónde nacen, y que hay cientos de ellos, que son los vicios en el alma, digámoslo así, esos vicios que nacen todos de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Pero aquí hay una lista, sí, son como unos, calculo yo, casi unos 100 vicios, comenzando desde la A hasta la V. Dice, por ejemplo, aquí en los de la A, la acritud, la adulación, la afectación, la altivez, el amor propio, la avaricia. En la B dice bajeza, burla. La C, calumnia, cansancio, celos, cobardía, cólera, comodidad, complacencia, condescendencia, curiosidad, debilidad, delicadeza, desaliento, etc. Entonces, esto son toda una familia de vicios que muchos de nosotros no sabíamos ni que existían o no nos hemos puesto a pensar en ellos, y por lo tanto los podemos tener. Y como sabemos, la mejor forma de vencer a los enemigos es primero saber quiénes son, conocerlos. Pero si nosotros tenemos un montón de enemigos dentro de nosotros mismos y ni siquiera sabemos que están ahí, pues muy difícilmente los vamos a vencer. Por eso este libro es muy importante conocerlo para ello. Y lo mismo las virtudes, son muchas virtudes que también si las conocemos y sabemos de qué se tratan, más o menos, pues vamos a poder luchar por adquirirlas con mayor facilidad. Es un libro que yo recomiendo muchísimo para los sacerdotes, y especialmente los que se dedican a la sublime y difícil tarea de ser directores espirituales, que hoy más que nunca escasean buenos directores espirituales. Los sacerdotes lastimosamente no los forman para eso, desde unas décadas hacia acá, no los forman para dirigir almas, los forman más para administrar cosas del mundo, en fin, pero muy difícil que estén formados pues para ser directores de almas. Bueno, entonces daré inicio a la lectura del prólogo. Ustedes se van a dar cuenta de la profundidad y la importancia que tiene esto. Ha sido escrito por el padre Félix de Jesús Roger, que es, digamos, fue muy cercano a la Madre Concepción Cabrera y cofundador con ella de estas comunidades. Una de ellas es los misioneros del Espíritu Santo. Y precisamente el prólogo está dirigido a ellos. Por eso decía ahorita que es un libro para almas que el Señor quiere llevar a mucha perfección. Por eso hay muchas cosas que son más que todo dirigidas a almas consagradas como tal, religiosos. Nosotros, me refiero a los laicos o seglares, practicarlas en cuanto nos sea posible con la gracia de Dios y bueno, con nuestro esfuerzo también y nuestra disposición y obediencia a esa gracia. A los novicios misioneros del Espíritu Santo, aprended dónde está la virtud. Baruch 3:14. Hijos míos muy amados en Jesús. En la primera parte de la segunda división de la Suma, cuestión 55, Santo Tomás nos presenta un doble tratado de las virtudes y de los vicios considerados de una manera general. El Santo Doctor trata de la esencia de las virtudes, de sus divisiones, de sus causas, de su conexión, de su igualdad. Después estudia los vicios en su naturaleza, los distingue, los compara y se extiende más sobre sus causas. Sigue el estudio importantísimo de las virtudes, en particular hasta la cuestión 122, y el Santo Doctor trata con su profunda ciencia y su genio incomparable lo más arduo teológicamente de la ciencia de las virtudes. El tratado de vicios y virtudes que vais a estudiar durante vuestro noviciado es de muy distinta índole. Va todo directamente, esencialmente a la práctica,
y toda esta enseñanza tan preciosa está enteramente impregnada del espíritu de la cruz, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que este trabajo se extractó palabra por palabra de nuestros manuscritos, los que llamo en las conferencias los manuscritos de la fundación. Las virtudes y los vicios vienen sin orden en los papeles. Los sacamos con suma paciencia, amor e interés, juzgando que serían de suma utilidad para los novicios de las dos congregaciones. Viendo la semejanza de muchas virtudes, las dividimos en familias y resultaron 12, sin habernos propuesto de antemano este número. Luego pensamos en estas palabras del Apocalipsis. En medio de la ciudad y en ambas riberas florecía el árbol de la vida, brindando sus 12 frutos, correspondientes a los 12 meses del año. Apocalipsis 22:2. Después de este primer trabajo sobre las virtudes, nos fijamos en que los vicios opuestos a las virtudes podían también formar 12 familias de vicios, opuestas a las 12 familias de las virtudes. Y así se arregló el tratado que os ofrezco ahora y que os será explicado detenidamente y de un modo práctico durante vuestro noviciado. Se facilitará pues durante el noviciado el estudio en cada mes de una de las 12 familias de virtudes y de los vicios contrarios. Aquí hago un comentario, abro un paréntesis. Imagínense ustedes la riqueza de este tratado, especialmente, como decía ahora, para aquellos que se dedican a dirigir almas, y ahí incluimos a los padres de familia que tenemos el deber también de guiar el alma o de educar y formar el alma de nuestros hijos. Nos sirve muchísimo conocer este libro, porque como nos lo dice aquí el Padre Félix, se han formado familias, o sea, es toda una obra del Señor, del Espíritu Santo. Como lo he dicho varias veces cuando hago comentarios sobre este libro, son cosas que solo Dios podría saber, cómo describe el alma humana. Como el mismo Señor lo dice, esos pliegues y repliegues del alma, solo el Señor los conoce. Y aquí nos los da a conocer en este libro, muchos de esos pliegues del alma, de esas profundidades, esas cosas que en ninguna otra parte nos las van a enseñar, que solo Dios puede enseñarlas porque solo Él las conoce y que resultan siendo esenciales en esta lucha por la santidad. Aunque aquí habla unos novicios, almas que se han entregado al Señor y que tienen esa vocación, todos nosotros sabemos que por el bautismo estamos en el deber de luchar por esa santidad y por esa perfección y la plena unión con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos debemos prepararnos en estos tiempos más que nunca a encontrarnos con Dios y a salir de la tibieza espiritual, a salir del reino de la voluntad humana y las pasiones y los vicios, del reino de Satanás, para entrar en el reino del Señor desde acá, desde ya. Por eso me pongo a la tarea de leer todo este libro, porque es supremamente importante que nosotros podamos conocer todo ese mundo de las virtudes y los vicios que lo tenemos ahí dentro, pero como decía ahora, como no lo conocemos, porque vivimos mucho en lo exterior, esclavos de los sentidos, del mundo, de la información, de lo de afuera, ese mundo interior que es todo un castillo, como nos lo ha enseñado la Iglesia a través de los santos, especialmente a través de Santa Teresa de Ávila, todo ese mundo interior, ese castillo, al ser desconocido, pues hay desperdicio. Y hay, digámoslo así, cuartos de ese castillo abandonados y por lo tanto invadidos de alimañas, como dice la misma Santa Teresa, de bichos que ya no deben seguir estando ahí. Si nosotros conocemos más nuestra alma, pues vamos a poder conocer también más a Dios y cómo vivir, como todo esto es con el fin de que aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos en su voluntad, con el orden de su voluntad. Entonces imaginémonos la riqueza de tener unos mapas, digámoslo así, de ese castillo interior, unos mapas donde está en este mismo libro, se ve dibujado, los voy a poner ahí en este video, cómo de una virtud se desprende cuál otra y esas familias y esas relaciones que hay entre las distintas virtudes y lo mismo las relaciones que hay entre los distintos vicios. Esas relaciones, digamos, cómo están conectadas, cuál nace de
cuál virtud nace de otra, cuál vicio nace de otro, cómo se agrupan entre ellos. Esto es verdaderamente un tesoro. En cuanto al orden que hemos escogido para cultivar las diferentes virtudes, pensamos que se debe principiar por las virtudes generales. San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota, tercera parte, capítulo 1. Es decir, las que son de uso más frecuente y cuya influencia tiene más acción sobre el conjunto de conducta. Parece en efecto de toda evidencia que se ha de comenzar por las virtudes que ocupan un puesto más preponderante en la vida. De hecho, son las más prácticas y por lo mismo las más importantes y las que debemos anhelar. Nos ha parecido natural, pues, y lógico empezar por las virtudes del sacrificio, que más que otras son del querido color, entre comillas, querido color. Habéis venido aquí a quitar vicios y a plantar virtudes. Para que os aprovechéis mejor de este estudio, creo necesario recordar brevemente algunos datos teológicos sobre las virtudes y los vicios. Procuraré ser claro. Me llama la atención esa frase que dice: habéis venido aquí a quitar vicios y a plantar virtudes. Eso es para todos. Aquí a la vida muchos piensan, por la mentalidad del hombre moderno, que vinimos de turismo, a conocer, a pasear, a enriquecernos, a darnos gusto en todo, en fin. Pero la verdad es que aquí vinimos a luchar, a batallar, a ganarnos el cielo, y esa batalla consiste en esto, en quitar vicios y plantar virtudes, conociendo a Dios y su doctrina, tratando de practicarla cada día, cumpliendo nuestros deberes de Estado, en fin, abrazando la cruz, luchando por la santidad en cada momento, luchando por hacer no nuestra voluntad, sino la de Dios. Entonces es un medio para poder lograr el fin, mejor dicho, para el que fuimos creados. Continúa. Veamos en primer lugar, primero, ¿qué es virtud? Segundo, ¿qué se entiende por acto de virtud? Tercero, ¿cómo se cultivan las virtudes? Estudiemos ahora brevemente las cuestiones arriba indicadas y en primer lugar, ¿qué es virtud? En los libros de moralistas y de los autores espirituales, virtus significa, sea la práctica del bien en general, así se dice que un hombre practica la virtud cuando hace el bien bajo todas las formas. Sea la práctica de una de las formas particulares del bien, y en este sentido enteramente objetivo, se distinguen varias virtudes distintas: fe, esperanza, caridad y otras. Sea por fin en un sentido todo subjetivo, una u otra de las virtudes o de las fuerzas personales con las cuales podemos hacer el bien. Esta última significación de la palabra virtud corresponde a su etimología. Virtud viene de la palabra latina virtus, que significa fuerza. De hecho, toda virtud es una fuerza, pero no toda fuerza se puede llamar virtud. El uso ha reservado esta palabra a las fuerzas espirituales y permanentes que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. Digo fuerzas espirituales porque la virtud hace fuertes, no a los cuerpos sino a las almas. La virtud es una fuerza moral. Digo fuerzas permanentes porque esas fuerzas no se agotan en ninguno de los actos que producen. Sobreviven a todos y se quedan con la capacidad de producir otros nuevos. Es lo que se llama en el sentido filosófico un hábito. Digo por fin, fuerzas que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. Tal es en efecto el objeto de la virtud. La virtud es lo contrario al vicio. Son dos hábitos contrarios, opuestos uno a otro, enemigos uno de otro. De todas las divisiones que pueden afectar al hábito, dice el padre Tomás Pegués, Orden de los Predicadores, en su último luminoso comentario de la Suma de Santo Tomás, tomo 7, página 2. La más esencial es la que los distingue en hábitos buenos y hábitos malos. Es que, en efecto, en la esencia del hábito, ser una disposición relacionada a lo que conviene o no conviene a tal naturaleza, y toda disposición a lo que conviene es buena, como toda disposición a lo que no conviene es mala.
la disposición de lo que tanto hemos hablado al estudiar la divina voluntad y de lo que tanto habla el mismo Señor en los libros de cielo, disposición en las criaturas, es lo que Él busca. El mundo, las almas están mal eso, por falta de disposición. Y la disposición nace de la intención, y la intención nace en la voluntad. Es decir, que por una mala voluntad el hombre se dispone a lo malo, y el que tiene buena voluntad pues se dispone a lo bueno. Es una precisamente posición en que yo pongo, digámoslo así, mi alma, mi sentido, mi mente, como a lo que yo me abro. Por eso se habla de cuando alguien está dispuesto, ¿no? Tal cosa, si yo por ejemplo voy a ver una película, entonces me dispongo a verla, me abro, me relajo para que entre en mí lo que me quieran meter ahí por el televisor, digámoslo así. Y hoy en día el mundo vive eso, la gente vive muy dispuesta al mundo, al placer, a darse gusto en todo, pero muy pocos son los que están dispuestos a la gracia, a lo que viene de arriba, a esos rayos del sol divino, dispuestos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a lo que la Santísima Virgen María quiere hacer con nosotros. El que tiene esa disposición es como si todo el tiempo estuviera cayendo una lluvia desde el cielo y lo que hace es quitar el paraguas, pero el que no está dispuesto es como si andara con un paraguas, ¿sí? El que no está dispuesto a la gracia divina anda con paraguas, entonces no le permite a Dios hacer en él lo que quiere. Cierro ese comentario. Pues yo voy a ir comentando algunas que otras cositas, aunque eso hará que se alargue más la lectura del libro, pero trataré de comentar solo lo necesario, lo que el Espíritu Santo me ponga en el momento. Cierro el paréntesis. De ahí se sigue que debiendo estudiar los hábitos según sus dos especies, buenos y malos, el tratado contenido en nuestros manuscritos debía naturalmente comprender dos grandes divisiones: los hábitos buenos que llevan el nombre de virtudes, los hábitos malos que llevan el nombre de vicios. Santo Tomás trata primero de las virtudes y luego de los vicios. El presente tratado pone como frente a frente las virtudes y los vicios, resultando así más de relieve la oposición entre ellos. El Espíritu Santo nos recomienda que aprendamos dónde está la virtud. Aprender dónde está la virtud es comprender en qué consiste, de dónde viene, ver cómo se pone en obra y qué ventajas nos ofrece. Hay dos clases de virtudes. Primero, las virtudes naturales y segundo, las virtudes sobrenaturales. Las virtudes naturales son virtudes puramente humanas. El hombre las recibe a veces al nacer o con más frecuencia las adquiere por sus propios esfuerzos. Por este motivo los teólogos las designan con el nombre de virtudes adquiridas. La razón les sirve de norma. Las virtudes sobrenaturales pertenecen al orden de la gracia. Nadie las trae al nacer, nadie tampoco las adquiere por su trabajo. Dios las da hechas, de ahí su nombre de virtudes infusas. La virtud, dice San Agustín, es una obra de Dios en nosotros. Virtus est bona qualitas quam Deus in nobis operatur. Libro 2 del libro Arbitrio. San Agustín. La gracia santificante nos une a Dios, nos asocia a su vida, lo hace vivir en nosotros. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y viviremos en él. Toda vida posee un organismo, es decir, un conjunto de órganos o de facultades por las cuales puede manifestarse fuera de sí misma y producir actos. Las virtudes sobrenaturales son los órganos o las facultades activas propias de esta vida divina y humana que debemos a la gracia. Ellas constituyen el modo, la forma bajo la cual las fuerzas de Dios, nos son comunicadas. Las obras en las cuales empleamos esas virtudes sobrenaturales son como la indicación de la vida de Dios en nosotros. Repito, las obras en las cuales empleamos esas virtudes sobrenaturales son como la indicación de la vida de Dios en nosotros. Son actos divinos, al par que actos humanos, y como tales poseen un valor tan grande que Dios solo puede ser su recompensa.
Se comprende mejor por estas consideraciones cómo las virtudes sobrenaturales, en razón de su carácter, de su origen, de su poder, se elevan muy por encima de las virtudes naturales. La serie de las virtudes naturales y la serie de las virtudes sobrenaturales corresponden una con otra. En otros términos, toda virtud sobrenatural responde a una virtud natural, a la cual se presupone y completa o transforma. Representa una energía divina que viene a trabajar de concierto con una energía humana. Esas dos virtudes que se corresponden llevan un mismo nombre. Existen así dos humildades, dos prudencias, dos templanzas, la de arriba y la de abajo, y así de las otras virtudes. Resulta de allí que se puede practicar y que se practica con frecuencia dos virtudes correspondientes. La gracia santificante es un principio de vida. Las virtudes sobrenaturales sirven de organismo a ese principio de vida. Están pues íntimamente unidas a la gracia santificante y no se pueden separar de ella. Se reciben esas virtudes cuando se recibe la gracia santificante. Se conservan mientras se conserva la gracia. Se pierden si se pierde la gracia santificante, es decir, si el alma comete un pecado mortal. Las virtudes de fe y de esperanza son las únicas que pueden permanecer en el alma muerta a la vida de la gracia, y aún las perderán también si caen en la incredulidad y en la desesperación. Dios puede devolver a los pecadores las virtudes que han perdido, y se las devuelve, en efecto, con la gracia santificante cuando reciben su perdón. Es de notar que las virtudes naturales no mueren por el pecado, como las virtudes sobrenaturales. Evidentemente todo acto malo las disminuye, como todo acto bueno las refuerza. Sin embargo, el pecado no las destruye. Las virtudes sobrenaturales crecen al crecer la unión con Dios. Las virtudes sobrenaturales crecen al crecer la unión con Dios. Todo lo que puede estrechar esa unión, oración, comuniones, etc., provoca como consecuencia el aumento de las virtudes. El medio práctico más eficaz de crecer en las virtudes consiste, sin embargo, en el ejercicio enérgico y habitual de las que se quieren adquirir en toda su perfección. Mientras más practicamos esas virtudes, más actividad desplegamos en ellas y más las robustecemos. Son muy distintas las fuerzas naturales y las fuerzas sobrenaturales. Las primeras se agotan si abusamos de ellas, las segundas se fortalecen con el trabajo. Las virtudes naturales son accesibles al cansancio, las virtudes sobrenaturales no se cansan. Veamos ahora puestas en acto las virtudes sobrenaturales y después de haber dado una idea sumaria de lo que es la virtud, digamos en pocas palabras lo que es el acto de virtud. Se llama acto de virtud el que pone la virtud en práctica. La iniciativa de un acto de virtud natural pertenece a la razón. La razón concibe los motivos del acto, las propone al espíritu y así despierta las exigencias de la conciencia y determina las resoluciones de la voluntad. Esos motivos son siempre naturales y por lo mismo el hombre los puede descubrir con sus propias luces. La iniciativa del acto de virtud, cuando se trata de virtudes sobrenaturales, viene de Dios y no de nosotros. Dios nos da la idea del acto de virtud por sus inspiraciones y toma parte en la realización del acto por lo que llamamos la gracia actual. Esas inspiraciones y ese concurso de origen divino proponen siempre un fin de orden sobrenatural al acto de virtud. Las ocasiones de hacer actos de virtud no faltan nunca y se renuevan constantemente por medio de los deberes de Estado, de los quehaceres de cada día, de las penas de la vida, de las relaciones con el prójimo, de las tentaciones y sobre todo por la acción del Espíritu Santo en el alma. Esa multiplicidad de actos de virtudes que se ofrecen debe llenarnos de alegría, porque de los actos de virtud nace el mérito, que se define, el derecho a una recompensa. El trabajo del obrero merece su salario, los éxitos del estudiante merecen laureles, así todo acto de virtud merece una recompensa. Ese derecho resulta de las promesas de Dios y también de la excelencia de ese acto en sí mismo. Ese acto es un acto de orden divino y por consiguiente de valor divino.
El mérito de un acto de virtud puede ser más o menos grande. Las circunstancias en las cuales se ejecutan pueden aumentar su valor. Entre las circunstancias que avaloran el mérito señalaré las dificultades que se tuvieron que vencer, el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud, los ardores de su amor hacia Dios, la excelencia de sus intenciones. El mérito de un acto de virtud puede ser más o menos grande. Como nos lo dice aquí, hay grados en el valor de ese acto. Ya a la luz de la divina voluntad hablamos más que de actos de virtud o de buenas obras, actos divinos, que por ser actos divinos tienen un valor infinito, como el mismo Señor lo enseña en los escritos. Esos actos exceden infinitamente el valor de un acto humano bueno, hecho en gracia de Dios, o sea, esos actos de virtud que normalmente se hacían, ahora a la luz de los conocimientos de la divina voluntad, es el mismo Jesús el que se viene a hacer esos actos en nosotros, y por eso ese grado de gracia, ese ardor del amor, esa excelencia de las intenciones y esas dificultades también que se tuvieron que vencer, que son estas, digamos, circunstancias que aquí el Padre Félix nos pone en el libro, que todo esto es para meditarlo. Te repito esos 4 puntos, las dificultades que se tuvieron que vencer. Pues en estos tiempos sabemos que hay más dificultad para el bien que nunca en la historia, porque hay mayores tentaciones, hay más demonios en la atmósfera, más pecado, la naturaleza humana está más corrompida. Y bueno, digamos que vivimos en un ambiente más hostil y más adverso que en otros tiempos para practicar el bien y para la santidad, y eso se va a ir complicando porque, como profetizaron varios santos, cuando venga el tiempo del anticristo eso va a ser aún más complicado, porque va a ser un tiempo eso donde ya la sociedad va a considerar que ya nada es pecado, de muchísimo placer, comodidad, de una falsa bonanza, de una falsa alegría, de una falsa felicidad. Por eso los que practiquen la virtud y la santidad en ese tiempo pues tendrán mayores méritos. El grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud. Ya sabemos que ese grado de unión con Dios llega a, digamos, a niveles más altos y más perfectos a la luz de estos conocimientos de la divina voluntad, así como el ardor de su amor hacia Dios, que es esa tercera circunstancia que Él nos pone aquí, y la excelencia de sus intenciones, pues mucho más, porque ya estas intenciones no son humanas, como ya sabemos, sino divinas. En fin, todo esto para que aprovechemos al máximo nuestra vida y más aún le permitamos a Dios aprovechar nuestra vida al máximo, permitiendo que sea Él el que haga sus actos divinos en nosotros, y así estos actos tengan ese valor, esa potencia perfecta, divina, que Él quiere. Y a través de estos actos, pues es tanto que, bueno, aquí ya me extendería demasiado, por eso les invito a los que no lo han hecho o no han empezado o hasta ahora estén empezando a profundizar en la doctrina de la divina voluntad, que esto hay muchísima información en internet, como muchos de ustedes lo saben. También lo que voy a seguir subiendo en este canal, los videos que pueda que estaban en los canales anteriores, pues los voy a volver a subir aquí, los que valga la pena, los que estén, digamos, más interesantes o que toque temas más importantes, los voy a volver a subir en este nuevo canal. Entonces, como digo, es para que aprovechemos al máximo estos conocimientos y le permitamos al Señor aprovechar nuestra vida para hacer infinitos méritos que serán tan grandes, tan potentes, que, como el mismo Señor lo aseguran los libros de cielo, le darán a esas almas una gloria incalculable. Es decir,
digamos, hay una parte en que el Señor dice, por ejemplo, que esas almas van a estar como dentro del mismo círculo de la Santísima Trinidad, porque en el cielo, como se nos ha enseñado, hay también como estados o niveles, distintas moradas, distintas mansiones, distintos grados de cercanía con Dios. Esas almas que vivan en la divina voluntad en estos últimos tiempos van a ser las más semejantes a Dios, las más cercanas a Él. Por eso es tan importante. Por eso y por muchas cosas más es algo que vale muchísimo la pena profundizar y conocer. Si alguien me preguntara lo que tiene uno que hacer para que un acto de virtud sea sobrenatural y dé lugar al mérito, le contestaré la aplicación. Digamos, la puesta en obra de las virtudes sobrenaturales se efectúa por la intención. El que posee las virtudes sobrenaturales y quiere usar de ellas, usa de ellas por el mismo hecho. Es explícita cuando se propone uno, en términos formales, practicar tal o cual virtud sobrenatural. Es implícita cuando, sin formar esa intención, en términos expresos se cumplen con advertencia estos actos sobrenaturales como actos religiosos, o cuando menos se ofrecen a Dios actos de orden profano como el trabajo, los sufrimientos, etc. Con esto bastará para daros a entender cuánto importa adquirir muchos méritos por la práctica de las virtudes sobrenaturales. El mérito es la moneda con la cual se compran los favores y las recompensas divinas. El mérito fecunda la existencia y la hace producir frutos. El mérito nos da crédito ante Dios. Él nos confirma el derecho a sus gracias y a la gloria del cielo. Sin mérito se puede decir que no hay salvación. Basta pues, queridos hijos, con haberos explicado, según el consejo de la Sagrada Escritura, dónde está la virtud y las ventajas que procura el acto de virtud para inspiraros el más vivo deseo de estudiar las virtudes con el fin de adquirirlas más fácilmente. Cuando sabe uno dónde está la virtud, dice el Espíritu Santo, sabe por lo mismo dónde está la paz del corazón, la luz de los ojos y la garantía de la vida eterna. Baruch 3:14. Para más claridad, para ayudar a la memoria, para repasar más fácilmente y darse cuenta del conjunto de cada familia, he formado un cuadro sinóptico de cada familia que encabeza el texto. Fíjense mucho en las notas que acompañan el primer cuadro, de las virtudes de sacrificio, y que son necesarias para su comprensión, y la de los otros cuadros que se publicarán después. De los vicios tengo poco que deciros aquí. Explicándolos en las conferencias, tendré ocasión de hablar largo de cada uno. En el estudio de los vicios, más tal vez que en el de las virtudes, tendréis ocasión de conoceros bien a fondo. Hay en cada párrafo una psicología profunda, un conocimiento completo del pobre corazón humano, de sus miserias, de sus debilidades y de su malicia incomparable. Del estudio de los vicios resultará para nosotros, mis amados hijos, un horror extremo para todo lo malo, una grande desconfianza de las propias fuerzas y una sagacidad más avisada para descubrir y ponerse en guardia contra las tentaciones del demonio. Del estudio de las virtudes, tan hermosas, tan celestiales, reflejos vivísimos de Jesús en su humanidad santísima, sacaréis las más enérgicas resoluciones de adquirir esos hábitos buenos tan preciosos. Practicando las virtudes sólidas, obediencia, caridad, humildad, sacrificio, etc., encontraréis el verdadero camino de la perfección y de la santidad. No perdáis de vista, amados hijos, la adquisición de esa preciosa, entre comillas, atención amorosa a Dios, cierra comillas, de la cual os he hablado 1000 veces y que es la misma vida contemplativa. Ella os ayudará a practicar las más encumbradas virtudes, haciéndoos vivir en unión con Jesús y María dentro de la voluntad santísima del Padre y bajo las divinas mociones del Espíritu Santo, amadísimo de vuestras almas. En el estudio paralelo de las virtudes y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la cual os dedicáis cada día, durante 2 años, veréis cómo en nuestro amadísimo modelo se han encontrado esas virtudes en su grado más perfecto. Así, por medio de ese estudio,
Uniréis en vuestro corazón la teoría y la práctica, la enseñanza técnica y el ejemplo más perfecto, y llegaréis a conseguir el, entre comillas, color querido del perfecto misionero del Espíritu Santo. Aquí podríamos hablar del perfecto misionero de la divina voluntad, que es en lo que consiste esta misión, el objetivo de este canal, ayudarle al Señor en la formación de esas almas que lleguen a ser perfectas como Él lo quiere, es decir, almas que viviendo en su querer, podamos asemejarnos cada vez más al Señor y poder ir adquiriendo las virtudes ya no en un modo humano, sino en modo divino, de las cuales el Señor habla en varios capítulos de los libros de cielo, cuando explica que estas virtudes en modo divino se adquieren es de acuerdo al grado de amor, de caridad, que el amor es el que diviniza esas virtudes. Sabe cada uno que debe, por tantos motivos que se le han explicado verbalmente, entrar en la intimidad de Jesús, para que ese Rey viva y reine y derroche sus gracias en el corazón de sus hijos de predilección. Vuestro Padre, que de veras los quiere santos y que suplica a Jesús por el corazón dolorosísimo de María, que los haga tales como Él los quiere, noviciado del Espíritu Santo. Vuestro Padre, que de veras los quiere santos y que suplica a Jesús por el corazón dolorosísimo de María, que los haga tales como Él los quiere. Noviciado del Espíritu Santo y del corazón de María. Tlalpan, viernes 18 de marzo de 1921, fiesta de los dolores de la Santísima Virgen. Félix de Jesús Roger, presbítero, maestro de novicios.